y a compañeras de la facultad en esto que es lo interdisciplinario dentro de las unidades de terapias intensivas. Para nosotros es una alegría poder compartir este espacio con todas ustedes y con las disertantes que esta tarde nos van a acompañar. Tenemos, bueno, Ana, ¿querés saludarnos? Bueno, solamente darles la bienvenida y agradecerles porque la verdad es que ya estamos llegando todos con el último aliento a diciembre. Así que bueno, agradecer tanto a todas las compañeras que están escuchando la charla, el webinar, como a las disertantes que bueno, son personas referentes en las problemáticas fonobiológicas y médicas en terapia intensiva. Así que bueno, muchas gracias y bienvenidas. Buenísimo. Bueno, esta tarde Victoria, que allí está, va a ser de nuestra moderadora del espacio, así que te damos también la bienvenida, Vicky, y bueno, arrancamos. Muy bien, bueno, muchas gracias, buenas tardes a todas, bienvenidas nuevamente a este último webinar del año. Vamos a ver qué organizamos para el año que viene desde el UFAR. Y bueno, mi parte es presentar a las 3 disertantes de la tarde. En primer lugar vamos a escuchar a la médica, Mariana Ferrero. Ella es especialista en clínica médica y terapia intensiva. Además, es docente de la carrera de medicina en nuestra Facultad de Ciencias Médicas. En segundo lugar, tenemos a la licenciada en fonoaudiología, María Eugenia Plaza. Ella está abocada al abordaje terapéutico de bebés y niños con alteraciones deglutorias y disfagia. Trabaja en el Hospital de Niños Víctor J. Vilela de Rosario. Es asesora en interconsultas en los diferentes servicios de neonatología dependientes de la Secretaría de Salud Pública Municipal y del sector privado. Es supervisora también de casos clínicos en el área del sistema estomatognático y secretaria de la Comisión de Disfagia en el Colegio de Fonobiólogos de la Segunda Circunscripción, y además es integrante del Consejo Académico Consultor del UFAR. Y por último, vamos a escuchar también a la fonobióloga María del Carmen Lía, que es terapeuta en el Instituto de Rehabilitación de Enfermedades Neurológicas, es integrante de los equipos de internación en el Sanatorio Americano de Rosario, profesora titular además de la Cátedra de Patología y Terapéutica Fonobiológica en el retardo mental de la Escuela de Fonobiología. Así que bueno, les damos las bienvenidas también a ellas y las escuchamos. Bueno, empiezo yo. ¿Qué tal? Buenas tardes a todas. Bueno, muchísimas gracias por la presentación y sobre todo gracias por el espacio, por la invitación y por la oportunidad de participar de este webinar que estoy segura que me voy a llevar mucho más de lo que, voy a entregar. Así que bueno, yo tengo unas plaquitas para compartir, voy a intentar compartirlas, son poquitas plaquitas. Bueno, como se dijo, yo soy médica clínica y terapista, y mis tareas laborales las desempeño en el Hospital Clemente Álvarez, en el servicio de terapia intensiva. También, bueno, soy docente, creo que tiene que ver con esta invitación de la Facultad de Ciencias Médicas. Así que bueno, en primer lugar, me gustaría un poco caracterizar el perfil de los pacientes que asistimos nosotros en terapia intensiva, para lo cual voy a intentar compartir la pantalla, un poquito para tu pantalla completa. A ver. No sé si ahí se está empezando a ver. O si no se ve nada. Sí, bueno. Se ve, lo que podrías hacer es agrandar, o sea, poner presentación del Power, si podés. Acá arriba, presentación o vista. Abajo al lado del Zoom, creo que tenés la opción para hacer la presentación. Acá, creo que sí. Ahí está, ahí se ve mejor. Bien. Bueno, el eje entonces que nos convoca tiene que ver con esta pregunta o este abordaje sobre la interdisciplina en unidades de terapia intensiva.
como les decía, me gustaría en primer lugar caracterizar un poco el perfil de los pacientes que nosotros atendemos en la terapia intensiva del Clemente Álvarez. El Clemente Álvarez es el único efector de tercer nivel dentro de la red municipal de atención de la Secretaría de Salud, pero además es un hospital de referencia de pacientes neurocríticos o politraumatizados de otros efectores del sector público. Por lo tanto, tenemos un perfil de pacientes que se caracteriza, bueno, por supuesto, desde ya por encontrarse severamente enfermos, críticos, con alto riesgo de vida, que requieren sostén vital. Estos dos grupos de politraumatizados y pacientes neuroquirúrgicos son el mayor porcentaje que tenemos nosotros en la terapia, por las características de los servicios, por las características del servicio y la disponibilidad del servicio de cirugía general, y también por contar con un servicio de neurocirugía con guardia activa a las 24 horas, de manera que todos los pacientes de la ciudad y de zonas cercanas, de todo el área de influencia, que tienen una patología que requiera una conducta neuroquirúrgica, son recibidos en la terapia intensiva del Clemente Álvarez. Otro grupo de pacientes que recibimos, que lamentablemente se ha vuelto en un porcentaje creciente en los últimos años, son pacientes que ingresan por heridas por arma de fuego o por heridas por arma blanca, y esto hemos visto con diferentes oscilaciones en cuanto a los picos, pero que se mantiene en un nivel para nada despreciable dentro de los pacientes que ingresan a nuestro efector. Otro grupo de pacientes son aquellos con patologías quirúrgicas o clínicas descompensadas, que requieren en algún momento una instancia o un paso por terapia intensiva. Este grupo de pacientes por ahí comparte características con los pacientes que se encuentran en la mayoría de las terapias intensivas de otros efectores. Y por supuesto que todos estos motivos de ingreso, o a todos estos motivos de ingreso se ha agregado en el contexto actual de la pandemia que estamos atravesando los pacientes con COVID. De manera que son pacientes que requieren un sostén vital, digamos, necesitan de algún método, alguna instrumentación para preservar la vida, ya sea a través de la ventilación mecánica, del soporte hemodinámico, del control estricto del medio interno, o que requieran un monitoreo continuo o una combinación de estas condiciones, que es lo más común. Ese es el perfil de pacientes que tenemos nosotros en la terapia, más o menos para dar un pantallazo. Es un hospital entonces que está especializado en la atención del trauma y de los pacientes agudos, enfatizando esto en relación a los pacientes neuroquirúrgicos. ¿Cómo es luego el flujo de los pacientes? Bueno, una vez que los pacientes se estabilizan y pueden alcanzar algún tipo, bueno, empiezan a independizarse del soporte externo, artificial, de todas estas medidas que detallaba anteriormente, pasa a un sector dentro del hospital que es específica, digamos, para recibir pacientes dentro de la sala general, pero que se encarga de la atención del paciente que recientemente salió de terapia intensiva, los pacientes post-UTI. Es un sector dentro de la sala cuenta con diferentes sectores. Este sector de cuidados intermedios es donde ingresan inicialmente los pacientes que salen de terapia intensiva, excepto algunas excepciones desde ya. El Hospital Clemente Álvarez cuenta con un servicio de fonoaudiología que tiene muchísima participación en los diferentes sectores dentro de la terapia, dentro del hospital, que se articulan con medidas terapéuticas a su vez de otros servicios, como el servicio de soporte nutricional, el servicio de kinesiología, el servicio de neumología, el servicio de clínica médica, entre otros, con actividades que tienen que ver con la función devolutoria, con la evaluación, ¿no es cierto?, de las posibilidades y diferentes medidas que se pueden hacer para lograr avances en
en este sentido en los pacientes individuales, bueno, como decía, la deglución, la decanulación, la fonación, un conjunto, digamos, de medidas que tienen que ver, en definitiva, con aspectos que hacen a la comunicación, a la sociabilización, digamos, a la interacción con el medio, y que desde ya determinan la calidad de vida, el confort y la calidad de vida. Por supuesto que las intervenciones, digamos, desde el servicio de fonoaudiología se hacen en los dos sectores que yo les mencioné anteriormente, pero especialmente en este sector de cuidados intermedios. Ya, digamos, fuera de la terapia es donde se ve una mayor margen de actividad y de interacción con los otros servicios. Pero bueno, el objetivo un poco de lo que surgió de la charlas previas y reflexiones en relación a lo que motiva este encuentro que estamos teniendo actualmente, es esta posibilidad de pensar en esta interdisciplina y en estas intervenciones ya desde la terapia intensiva misma, que en muchos lugares ocurre, si bien es cierto, haciendo por esta observación en relación al perfil de pacientes. Entonces me pareció interesante hacer una pregunta sobre, bueno, ¿a qué le llamamos interdisciplina? Este concepto de interdisciplina que yo acá comparto es un concepto que aparece en el diccionario que está en la página del CONICET. Yo lo voy a leer textual, y dice: en el enfoque interdisciplinario, el saber proveniente de diferentes campos científicos se funde en conceptos generales. Este enfoque es de especial importancia para comprender y resolver problemas ambientales donde interactúan las ciencias geológicas, biológicas, sociales y la tecnología. La interdisciplina es una concepción holística de la realidad, la considera como un todo, por lo que es más que la suma de las partes. Los conocimientos interdisciplinarios en la práctica se deberían transferir al campo de las decisiones políticas a través de la comprensión de procesos que se desarrollan simultáneamente en los sistemas físicos y sociales. Bueno, hay muchas definiciones de interdisciplina que coinciden en muchos aspectos. Es un concepto desde ya que, bueno, yo no voy a pretender hablar desde este concepto porque no soy una experta en el área de las ciencias sociales, pero sí me parece que es un concepto muy interesante para reflexionar sobre su significado. Incluso, bueno, ha sido también cuestionado en algunos aspectos en el sentido de que se ha visto como planteado desde un paradigma de cierta idealidad o idealización. Entonces me parece interesante hacer una reflexión sobre el concepto en sí, para que después podamos pensar en estrategias para llevarlo a la práctica, y otro conjunto de análisis podremos hacer en relación a estos conceptos de teoría y práctica. Pero bueno, a mí me parece que lo que entiendo y con lo que comulgo en relación a cuál es nuestra intención y el objetivo es, bueno, transmitir esto, ¿no es cierto?, de pensar a la interdisciplina, digamos, no como una interacción entre diferentes áreas del conocimiento, en las cuales algunas digamos, son privilegiadas con respecto a otras, y otras son subsidiarias de algunas o accesorias, sino un poco entender a la interdisciplina como un territorio compartido, en el cual, acá, bueno, yo, volviendo, qué sé yo, esto de la interdisciplina, en el paciente crítico podemos pensar en la integración de un montón de áreas que hacen a la medicina, la fonoaudiología, la salud mental, a la kinesiología, bueno, un conjunto de cosas que bueno, se podrían pensar desde este concepto. Y, digamos, mi noción, mi idea es que, bueno, para poder identificar este territorio en común,
tenemos que tener conceptos, algunas ideas en común, más allá de la pertenencia a cada una de las disciplinas específicas, sí tiene que haber algunos conceptos en relación, por ejemplo, a la salud como un derecho, a la definición en sí de salud como una integridad entre diferentes aspectos que incluyan lo biológico, lo social, lo psicológico, lo político. Y por eso me gustó para terminar esta parte, cuando hablaba antes en relación a bueno, las posibilidades que nos ofrece la interdisciplina de mejorar la calidad de vida de las personas, de los pacientes, y bueno, y esto en términos de lo que implica el confort, cuando se trata de pacientes que han pasado por instancias de riesgo de vida, críticas, y que ahora están en esa transición. Bueno, me pareció interesante compartir estos conceptos que aparecen justamente en el libro de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, en el prólogo. Esto en relación al confort, ya que le llamamos confortar. Bueno, Spinoza dice que confortar en el sentido antropológico es comprometerse a ayudar al paciente en la búsqueda del significado de su propio sufrimiento. Cuando se tiene una idea de este sufrimiento se deja de sufrir, quizá el dolor físico siga, pero para esto disponemos de analgésicos. Este registro del dolor ajeno, del sufrimiento, y poder ofrecer una respuesta también para esto, ¿no es cierto? Y bueno, para cerrar esto que es de Paco Maglio, que él dice, bueno, que el arte de la medicina es acompañar al paciente en la búsqueda de su propio significado y no del nuestro. Me pareció eso sumamente interesante. Ese significado nos permitirá conocer cómo el paciente y su grupo familiar simbolizan su enfermedad y, en consecuencia, actuar con eficacia simbólica, completando y enriqueciendo la eficacia biológica. Desde Hipócrates hemos estado al lado del paciente, llegó la hora de estar del lado del paciente. Bueno, esto, como les decía, está en el prólogo del libro de terapia intensiva de la Sati, y a esto me refiero cuando hablo de, bueno, sí, bien, desde cada disciplina propia, pero un poco la interdisciplina es hija de la especialización, de los saberes y de la diversificación. Sí me parece que es interesante en las áreas que tienen que ver con la salud, compartir algunos conceptos para que después estas acciones se puedan realizar de manera más eficaz. Así que bueno, eso era, por ahora yo dejo de compartir y doy lugar a... No veo nada. Acá estoy. Y apago. Muchas gracias. Muchas gracias. No, gracias a vos, Mariana. Muy interesante todo lo que nos fuiste contando. No sé si Ceci querés comentar algo. No, vamos a seguir con lo planeado. Dale. Continuamos ahora entonces con la licenciada en fonobiología, María Eugenia Plaza. Le damos espacio a ella para que continúe. Bueno, buenas tardes a todas. Gracias por estar. Gracias, Mariana, por tu aporte desde el lado de otra disciplina en este encuentro. Antes de compartir, yo también tengo algunas diapositivas así disparadoras para no irme en la charla. Les quería contar que en este mismo momento está transcurriendo el 5º Congreso Argentino de Disfagia, organizado por nuestra Asociación Argentina de Disfagia, que es hoy y mañana. Es un congreso interdisciplinario. Participan, la verdad que bueno, dentro de todo el dolor, el aislamiento y todo lo que nos trajo este virus y lo que está pasando con la pandemia, nos da la posibilidad de cosas que de otra forma serían bastante complejas, porque están todos los grandes, desde todas las disciplinas que abordan la disfagia en el mundo, gente de Europa, gente de Estados Unidos, de Canadá, y mucha gente de Latinoamérica exponiendo sobre el tema. La elite y lo que se destaca como algo muy importante en el Congreso desde el principio es esta prevalencia de las interconsultas y del rol del fonoaudiólogo en las unidades de cuidados intensivos. Si bien no es mi área, porque por suerte el área pediátrica no se ve afectada con esto,
en el resto de la población ha habido una demanda enorme durante la internación, post-internación, por las cuestiones que tienen que ver con la extubación. Bueno, después Marilu se va a explayar en eso, pero se hace muchísimo hincapié en la necesidad y en cómo hay lugares que estaba cubierta esa necesidad del fonoaudiólogo en las unidades de cuidados intensivos y en otras que, bueno, ante tanta demanda se ve la ausencia. Así que les quería compartir eso porque es fresco y está transcurriendo ahora en simultáneo. Bueno, voy a compartir, me avisan si se ve. ¿Se ve? No, todavía nada. Oh. A ver. ¿Ahora? No, tampoco. Bueno, ¿Viste cuando podés compartir pantalla que te aparece un cuadrado en el medio de tu pantalla? sí. Ahí tenés que cliquear ese cuadradito y después entonces sí la podés compartir Claro. ¿Ahora? y dale un ratito. Ahora sí. Ahora sí Bárbaro. se está. Ahí está. Buenísimo. Bueno, entonces vamos a hablar un poco de esto, de la interdisciplina en unidades de cuidados intensivos, haciendo referencia a los cuidados intensivos neonatales y pediátricos. Lo que me parece súper interesante comentar es que, para empezar, es que hace unos años y no tantos años atrás, era impensado el rol del fonoaudiólogo dentro de estos espacios. Por un lado, porque, bueno, nuestra disciplina se ha expandido y ha crecido muchísimo. Por otro, porque la complejidad, la sobrevida de pacientes que antes no lo lograban, en función de los avances tecnológicos y los avances científicos y médicos, hace que haya patologías que requieran intervención, que tienen más que ver con habilitar y rehabilitar funciones que antes no existían. ¿Y en qué áreas nosotras intervenimos? Puse primero comunicación, si bien siempre las interconsultas que yo recibo están vinculadas a alteraciones deglutorias o disfagia, que hay una gran diferencia. Pongo primero comunicación, ¿por qué? Porque estas alteraciones deglutorias o la disfagia están vinculadas con una función vital, que es la nutrición, la alimentación, y sabemos todas, la mayoría somos acá fonoaudiólogas, pero sabemos que lo que tiene que ver con la alimentación, esa función tan primordial, sienta las bases y el desarrollo del lenguaje futuro de ese ser. Es el primer modo en que el ser humano se comunica con su cuidador principal, o en este caso, bueno, si puede ser la mamá o quien lo pueda cuidar, y va a sentar las bases para el desarrollo del lenguaje, del habla, cómo esta función de alimentación vaya evolucionando, va a ir generando que todas las estructuras del sector orofacial, odonto-maxilofacial, se desarrollen correctamente para la correcta pronunciación después de la palabra. Simple y complejo, el motivo es que comparten las mismas estructuras. Entonces nosotros intervenimos en eso, porque muchas veces nos piden una interconsulta con un bebé, un ejemplo puede ser un bebé prematuro, y la mamá está muy centrada en que el bebé se alimente por boca, y a veces ese bebé solo puede recibir alimentación a través de una sondita nasogástrica, o en algunos casos extremos una gastrostomía, y nosotros igual estimulamos esa comunicación. Hubo un spot así muy lindo en la Semana de la Lactancia. Era una foto que había una mamá dando la teta, otra mamá sosteniendo el recipiente donde pasaba la leche a través de la gastrostomía, y otra mamá dando la mamadera. Y era como se pueda, pero con amor. Y eso es lo importante. Entonces ahí nosotras también hacemos una intervención en la comunicación. El temor de la mamá a agarrar ese bebé, que muchas veces está lleno conectado a cables, a sondas, es muy pequeñito, siempre que se puede, trabajamos eso, el contacto cuerpo a cuerpo. Entonces ahí estamos trabajando la comunicación. Por supuesto, las alteraciones deglutorias y las disfagias,
Y también pautas de neurodesarrollo, porque muchas veces nos encontramos con bebés súper desorganizados en su cuestión motriz, hablamos con enfermería, con las mamás, armamos niditos en las cunas o las herbocunas, pedimos que bajen la cuestión que tiene que ver con estímulos sonoros, con los lumínicos, o sea que intervenimos en varias áreas dentro de estas unidades de cuidado. Bueno, como hizo Mariana con los pacientes adultos, yo había pensado dar un pantallazo, son muchas más a veces, pero ¿cuáles son las interconsultas más frecuentes? ¿Qué patologías o qué causas hacen que demande la presencia de un fonoaudiólogo en estas unidades? Pacientes prematuros es la causa más común, son bebés que, bueno, prematuros sabemos todo lo que es, nacen antes de completar las semanas de gestación y muchas veces no hay una disfagia instalada, pero sí hay un trastorno alimenticio por una falta de coordinación entre el proceso de succión, deglución, respiración. A veces hay que esperar, a veces hay que estimular. O sea que esa es una de las causas más comunes. Cardiópatas, que por gasto metabólico, si han sido ya o no intervenidos quirúrgicamente, requieren uso de sonda, a veces prolongado. Entonces hay que ir estudiando y trabajando con el especialista cardiólogo, cuánto nosotros podemos estimular la succión oral y qué volumen podemos dar en función de su gasto metabólico y en función de su recuperación en relación a la cardiopatía o su estabilidad en relación a la misma. Malformaciones craneofaciales de muchos tipos, pero por las que más recibimos interconsultas es por las fisuras labioalveolo-palatinas. Yo formo parte de un equipo que entre Semari y Hospital Vilela, un equipo interdisciplinario, referente regional de fisuras labioalveolo-palatinas, donde también hacemos mención a esto de la interdisciplina, porque ahí están los cirujanos, los odontólogos, que son en general los primeros en asistir al paciente, en poner la plaquita para que puedan ser alimentados por boca. Muchas veces esa primera visita la hacemos juntos. Ellos toman el molde, yo trabajo con la mamá, cuestiones que tienen que ver con la postura, cuestiones que tienen que ver con el temor a este niño, que muchas veces saben que viene con esa alteración y otras no. Entonces, esta es otra de las causas más frecuentes y que ya está instalada la interconsulta fonoaudiólogo. Muchos síndromes genéticos, por ejemplo, el Pierre-Robin o síndrome de Moebius, que se están viendo también muchísimo, pero bueno, son infinitas la cantidad de síndromes. Trastornos neuromotores, por distintas causas. Niños con estenosis esofágica, fístulas traqueoesofágicas, reflujo. Y ahí, desde el primer momento también, la interconsulta se trabaja interdisciplinariamente, porque otra de las áreas es el consultorio conjunto de deglución, que lo hago con un médico pediatra gastroenterólogo, que es el doctor Gustavo Aliberti. Así que, en general, cuando las causas se sospecha que tienen que ver con cuestiones gastroenterológicas o no, para descartarlas, la interconsulta la hacemos juntos. Bueno, pacientes con asistencia respiratoria mecánica prolongada, pacientes traqueostomizados, ahí no solo evaluamos y trabajamos lo que tiene que ver con la succión de deglución, las posibilidades o no de alimentarse bioral, sino cuando el paciente lo permite, sus características y su evolución clínica, trabajamos lo que tiene que ver con la valvulita de fonación, que no solo sirve para pensar que ese paciente pueda volver a fonar, porque hay pacientes que no han desarrollado lenguaje, pero tiene una función muy importante también en lo que es función succión-deglución, reducción al aire. Pacientes que por diversas causas han usado sonda nasogástrica en forma prolongada y requieren nuestra intervención para estimulación. Traumatismos encefalocranianos, que a veces dejan como secuela una alteración de la función. Y muchísimos pacientes con diagnóstico en los bebés y niños pequeños, mucho esto de diagnósticos en estudio, que requieren tiempos muy prolongados de internación en unidades de cuidados intensivos, incluso dependiendo del tiempo, después de la NEO se traslada a la UCIN pediátrica, a veces sin diagnóstico o
con el diagnóstico en estudio. Bueno, acá puse estas fotos para dar algunos ejemplos. Vemos la primera bebita muy prematura, con bigotera de oxígeno, sondita nasogástrica. La segunda con un síndrome de Down, también con sonda y traqueostomizada y con ventilación. Un bebito con síndrome de Pierre-Robin. Un niñito ya un poquito más grande con síndrome de Moebius, cura palatina. Y bueno, todos estamos centrados en el eje temático de este webinar, que es la interdisciplina. Cuando recibimos estas interconsultas, ¿con quiénes más interactuamos? Por supuesto, si es en neo, está el neonatólogo, que sigue ese paciente, y si es en la unidad de cuidados intensivos pediátrica, está el pediatra intensivista que lo sigue. Ellos siempre, al igual que los enfermeros. Muchas veces los kinesiólogos, porque o hacen la parte de kinesio respiratoria o hacen la parte de rehabilitación motriz cuando se necesita. El gastroenterólogo, como les contaba, es la disciplina con la que estamos hablando mucho de interdisciplina como algo, no digo utópico, pero Mariana usó una palabra que me encantó y no la recuerdo para repetir, pero en realidad yo creo que alcanzar la transdisciplina es el ideal de atención a un paciente. Muchos pacientes reciben multidisciplina, atención de todas las disciplinas que requiere, seguramente, pero en forma multidisciplinar, que en realidad hace que cada uno los vea desde su lugar y desde su área, sin demasiada interacción con el resto. Lograr interdisciplina ya es un montón, es ponernos a pensar qué es lo mejor para ese paciente entre todas las disciplinas que nos toca ponernos a pensar en qué es lo que lo está afectando y en qué podemos hacer para mejorar su calidad de vida o para prolongar su vida muchas veces. Pero bueno, cuando logramos transdisciplina, que yo creo que esto del consultorio conjunto nos da ese plus, porque muchas veces veo a mi compañero dando indicaciones que son muy específicas mías y a mí pudiendo detectar solo por la clínica que cuenta la mamá del paciente un posible reflujo. Eso se va construyendo en el día a día y en el hacer con el otro. Creo que desde mi experiencia es la única forma. Pero con lograrlo interdisciplinar y sentarnos a pensar juntos y que haya un núcleo, que en general es el neonatólogo o el pediatra, que vincule al resto de los especialistas, es un montón. Bueno, muchas veces salud mental, porque son situaciones no esperadas, angustiantes, hay que trabajar con la familia. Trabajo social también, en el medio en que yo trabajo, muchos pacientes hay que pensar a lo mejor en gestionar el servicio de internación domiciliaria, y este espacio de trabajo público hace que las condiciones habitacionales de determinados pacientes no sean las óptimas, entonces trabajo social interviene en eso, o en gestionar algún equipamiento, alguna silla, algo que ese paciente necesita. Casi siempre nutrición, porque bueno, estamos hablando de lo que tiene que ver con la alimentación y muchos de estos niños requieren soporte nutricional o modificaciones en la dieta. Neumonología por complicaciones respiratorias, neurología, odontología, cirugía maxilofacial o plástica, fisiatría. Estas son muchas, seguro quedó alguna que me olvidé nombrar, pero bueno, no todos los pacientes requieren todas, pero sí todos los pacientes requieren más de una de estas especialidades en su atención. ¿Cómo es el mecanismo en el espacio donde trabajo de interconsultas y seguimiento? Si el paciente, la interconsulta fue recibida y la evaluación fue hecha en neo, muchas veces ese paciente pasa a UTI o a sala o al servicio de internación domiciliaria. Si fue hecha desde UTI, lo podemos seguir después en sala de internación, o también la opción de internación domiciliaria cuando son pacientes crónicos y complejos con requerimiento de, por ejemplo, de respirador, de sonda por uso prolongado, se piensa en internación domiciliaria porque no puede estar el paciente eternamente internado cuando su estado clínico lo permite, se piensa en esa opción.
Cuando el paciente es visto en sala, muchas veces después lo seguimos ambulatorio. El consultorio ambulatorio, por un lado, es el consultorio de deglución, donde hacemos este abordaje conjunto con el pediatra gastroenterólogo, una evaluación conjunta y se deciden varias cuestiones. Si es un niño con fisuras, en el equipo de fisura labio-alveolo-palatina. Algunos van directamente a consultorio fonoaudiológico a trabajar habilitación o rehabilitación de función deglutoria. Otros pueden ser seguidos en el centro de salud si hay alguna colega que pueda abordar el área con controles periódicos en el hospital. Y otros son derivados a instituciones cuando requieren múltiples terapias o a centros de rehabilitación. Pero muchos de estos pacientes continúan teniendo como referente sobre todo el consultorio conjunto y el equipo de fisurado. Y bueno, el abordaje interdisciplinario ya un poco lo comenté en una de las diapos anteriores. Siempre están los especialistas que requiere ese niño según su patología o dificultad. En general, el pediatra referente o quien fue derivador, la interconsulta o el seguimiento. Nosotros como fonoaudiólogos, el equipo de deglución, y lo resalté porque también está la familia y el niño, digo también el niño porque hay veces que el niño no es un bebé o un niño muy pequeño, y siempre que su nivel cognitivo y su edad lo permita, participa en esta toma de decisiones que en general es conjunta, porque estamos pensando en de qué forma vamos a alimentar a ese chico. Así que es muy importante conocer la realidad de la familia, la necesidad de esa familia, la expectativa. Por supuesto que hay cuestiones clínicas que no se pueden negociar en función de si ese niño necesita un soporte. Podemos prolongar un tiempo más el uso de la sonda o ya pensar en una gastrostomía, pero si necesita un soporte, con un soporte se tiene que ir. Pero escuchar a la familia, ver sus necesidades, esperar los tiempos, las decisiones a veces no son simples, pensar que un niño que nació con un cuerpo íntegro y entero se va con un montón de ostomas, una traqueostomía, una gastrostomía, entonces hay que compartir las decisiones y acompañar a la familia y hacerla partícipe, se puede, y el niño tiene conciencia, también hacer partícipe al niño. Bueno, si hay preguntas o aportes, y muchas gracias a todos. Excelente, María Eugenia. Creo que vamos a abrir el espacio de preguntas al final de la charla. Ahora le damos el espacio a la fonoaudióloga María del Carmen Lía y después sí hacemos un espacio para preguntas. Cada uno puede hablar y preguntar a quien quiera de las disertantes. Muchas gracias a vos. Hola a todas, buenas tardes. Bueno, yo voy a retomar un poquito lo que habló la doctora Ferrero, lo que habló Mariana, porque tengo que hacer cabe hacer la diferenciación de lo que es un hospital público a lo que es un sanatorio privado, que es más pequeño, donde la población es menor y donde quizás el interactuar en interdisciplina es más fácil, porque nos cruzamos todos como que sí o sí estamos obligados, nos encontramos en el piso, en UTI, en UNCO, y es imposible que no te conozcan, porque a veces lo que yo quería decir un poco, lo que pasó con la fonoaudiología, que si nos vamos unas décadas atrás, la fonoaudióloga prácticamente con el único médico que interactuaba era con el otorrino, que el otorrino mandaba las sesiones de fonoaudiología, quizás diciendo el estado de las cuerdas vocales del paciente para trabajar una disfonía, o bien un pediatra que el niño tenía una dificultad en la pronunciación de un fonema y lo derivaba a la fonoaudióloga, pero no era mucho más. O una derivación, bueno, sí, de un niño con síndrome de Down, pero no estaba en esta área del tema que nos atañe hoy, la intervención en UTI, es como que no existía el fonoaudiólogo ahí dentro, ¿no? Entonces, yo lo que quería comentar, bueno, Mariana explicaba ella un poco qué tipo de pacientes uno ve en terapia,
yo estoy en terapia intensiva y unidad coronaria, que está al lado, es lo mismo, nos separa una puerta. Entonces, el tipo de pacientes que hay pacientes con TEC, pacientes con ACV, pacientes que a lo mejor fueron a una cirugía y que tuvieron una intubación prolongada, una cirugía común y se complicó. Hay distintos tipos de pacientes. Por ejemplo, que esto me parece rico comentarlo porque yo es la primera vez que lo vi, hace 20 días, hay una chica internada de 27 años que se sacó 2 molares, hizo una infección, vos Mariana lo podés saber mejor, de piso de boca, y terminó hace 23 días que está en terapia intensiva, con una complicación que ayer la operaron del pulmón, por ejemplo, ¿no? Y a mí me llaman en un momento, porque la chica está muy lúcida por suerte, para trabajarla, porque la apertura bucal de ella, al tener tantos drenajes, porque tuvieron que drenar el esternocleidomastoideo, el macetero, tenía tantos drenajes que su apertura bucal llegaba hasta acá, ahí. Entonces, ¿cómo hacían para alimentarla? Y tratar de no invadirla tanto con tantos drenajes que tenía, porque tenía un drenaje en mediastino, se complicó tanto esa extracción de esos 2 molares, y a la vez en el sanatorio no hay psicóloga que trabaje en terapia intensiva, por eso las realidades son distintas, psiquiatra que vaya a terapia intensiva tampoco. Entonces, como ser nosotros nos atañe también la comunicación, en un primer momento hacerle como un soporte a ella que está tan lúcida, con la sonda, con los drenajes, un poco el apoyo de que, bueno, de que íbamos a empezar a trabajar para movilizar esa boca, esa lengua de a poco y que estuviera tranquila. En terapia no te dejan tener un celular, con el COVID solo la ven una vez por día, una chica joven que no entendía nada. Bueno, por suerte mañana la pasan al piso. Y cómo implementarle también a ella el tipo de alimentación. Yo para el sanatorio armé un protocolo de deglución y ese protocolo lo manejan todos los médicos. Aunque se rían de mí, me dicen ahí viene protocolo 2. Porque en un primer momento esto del desconocimiento, protocolo no es más que donde van las consistencias de acuerdo a cómo va avanzando el paciente. Si tiene nada por boca, si tiene un protocolo que la comida es procesada, si tiene problemas con los líquidos y agregamos el espesante. Entonces en la tabla de enfermería ya soy yo la que pongo el protocolo que tiene ese paciente después de haberle hecho la evaluación, y ese protocolo lo maneja también el área de la cocina y la nutricionista. Yo les di una charla, la importancia de manejar muy bien las consistencias de los alimentos, que si el alimento es procesado no puede ir con un trozo que no esté procesado, porque el paciente se puede ahogar, se puede broncoaspirar. O sea, mi trabajo dentro del sanatorio fue un trabajo de hormiga. Fue de hormiga, pero tuve la suerte de que me permitieron ese espacio. Y de hacerme conocer, porque desde muchas áreas, desde muchas especialidades, no conocían lo que hacían. Entonces vos estabas evolucionando y otro médico te preguntaba, Marilu, finalmente, ¿qué pasó con la paciente? Entonces el otro que estaba al lado te decía, ¿y vos qué haces? Tenés 10 minutos, sentate y te explico. Entonces, al ser un sanatorio chico, tuve esa posibilidad. Entonces, las interconsultas, para mí, vienen desde el cirujano cardiovascular, desde el cardiólogo, desde el neurólogo, el neurocirujano, ni hablar el intensivista, porque lo primero que quieren ustedes, apenas estuvan a las 48 horas, Marilu empecé a estimularlo,
cuando va pasando la sedación, ¿yo qué empiezo a hacer? Empiezo a estimularlo al paciente para que empiece a estar vigil, ubicarlo temporoespacialmente, porque estuvo a lo mejor, lleva muchos días de intubación, y empiezo a trabajar la comunicación para ver si el paciente comprende y yo, dándole órdenes simples, las puede ejecutar y podemos trabajar todos los ejercicios que necesitamos para rehabilitar esa función deglutoria. Entonces, por un lado la comunicación, como dijo María Eugenia, por otro lado lo que tiene que ver con la función deglutoria. Generalmente, post-extubación me llaman a las 48 horas post-extubado el paciente, o 72, depende del caso, depende de la severidad del cuadro. Y cuando el paciente está traqueostomizado, también. Yo trabajo mucho a la par con la nutricionista y el kine respiratorio. Entonces, entre los dos, ¿te parece que está para decanular? ¿Te parece que ponemos la válvula? ¿Te parece? O sea, o si yo hago la prueba de azul de metileno, el kinesiólogo está al lado mío para aspirar, para ver. O sea, el trabajo es realmente interdisciplinario y yo he logrado que el médico respete las indicaciones del fonoaudiólogo. Porque a veces están apurados para que el paciente baje al piso, porque nosotros, a diferencia, eso también lo quería marcar Mariana, no hay una sala intermedia. El paciente de terapia baja al piso, y del piso a veces el paciente queda internado 20 días hasta que la obra social autoriza la internación domiciliaria, o hay una cama en un centro de neurorehabilitación como Pilares, APREPA, Física, los centros de neurorehabilitación que sabemos que existen, y el paciente se va a rehabilitar ese lugar. Entonces, en ese periodo, lo bueno es que yo lo puedo seguir trabajando. Y muchas veces el paciente se va sin la sonda nasogástrica ya. O el paciente se decide que no va ni para atrás ni para adelante y se habla con el cirujano que hace la gastrostomía percutánea y se hace la gastro, pero uno sigue estimulando, como también lo decía María Eugenia, para que no de por vida el paciente esté con esa gastrostomía. Sabemos que a veces la alimentación es compartida. Entonces, el trabajo realmente es interdisciplinario, pero yo he hecho, digamos, un camino que logré, digamos, que se tenga en cuenta el quehacer fonoaudiológico dentro de la terapia intensiva, dentro de UCO, o en la sala. Marilú evaluó a este paciente. Otra instancia es que muchos pacientes, eso también vos lo ves, Mariana, en el adulto mayor quedan con deterioro del sensorio. Entonces ese paciente también hay que trabajarlo desde todo lo que tiene que ver con la comunicación. Y con ese deterioro del sensorio, están con la sonda nasogástrica porque quedan con la comida en cavidad bucal y no saben qué hacer con ese alimento que queda en la cavidad bucal. Entonces están un tiempo con la sonda nasogástrica hasta que muchas veces se revierte ese deterioro, porque muchos episodios, vieron, de pacientes febriles que hacen infecciones urinarias, o porque tuvieron una cirugía que dejó como secuela una infección y o se agarraron algo intrahospitalario, digamos, con esos pacientes también hay que trabajar. Y por otro lado, algo que les quería decir, que antes que se me vaya la idea, es que la mayor cantidad de derivaciones que yo recibo son de los médicos de terapia intensiva, de neurología, clínica médica, gastroenterología y cardiología. Y aunque parezca una ironía, de otorrinolaringología, no. Y por ejemplo, el cirujano maxilofacial de esta chica que está internada, la que tuvo el problema, la infección por la extracción de los 2 molares,
La interconsulta la pidió el cirujano maxilofacial porque quedó con una contractura muy importante cuando drenaron el macetero. Y más allá de que la jefa de terapia, que es la doctora de Asencao, que es infectóloga, me había llamado antes para que tratara de entablar una comunicación con la paciente, ir viendo cómo podíamos hacer, si algo le podía dar por boca, porque bueno, esa boca estaba toda lastimada la lengua y bueno, trabajé, o sea, a veces también va más allá de lo que es la fonoaudiología, lo que uno hace dentro de una terapia, porque sobre todo en esta época de COVID todos nos damos una mano. Porque es un sanatorio chico, hay un solo kinesiólogo respiratorio, entonces yo lo he ayudado a bolsear al kine respi. Por supuesto que me lo ha explicado y aprendí a hacerlo y doy una mano si puedo, en algo que sé que yo no voy a hacer nada, una práctica que digamos que pueda dañar al paciente, pero si puedo colaborar en algo. Y con el tema del COVID fue todo muy loco. O sea, muchos pacientes intubados por mucho tiempo, que quedaron con deterioro del sensorio, porque han quedado muchos pacientes con trastornos cognitivos y muchos pacientes con disfagia post-extubación. Así que tuve mucho trabajo en esta cuarentena, fue bastante duro. Pero bueno, si uno las cosas las hace amando lo que hace y que a uno le gusta, los logros se ven. Está bueno cuando un paciente traqueostomizado, aunque sea, recupera la parte de la comprensión y se va para prepa y te saluda tirándote un beso, y volvió a hacerse una cranioplastía y escuchó mi voz en la terapia, y pase, digo, está Panichelli, y la alegría del paciente de verte. Yo también soy muy especial en la terapia, bailo, bueno, hago como la película de Patch Adams, porque el paciente está muy vulnerable. Verlo ahí en esa cama lleno de aparatos, de tubos, solo, y con el COVID todo el mundo tenía miedo a acercarse al paciente, porque mi experiencia en el COVID fue que tenía la sensación de que entraba un campo dinamitado. Entonces, toda encapuchada, era como muy difícil mostrarle cómo mover la lengua, con 3 barbijos que me ponía el N95 y 2 quirúrgicos, y la máscara y doble cofia, y todo era doble y triple. Fue como un desafío, pero también ver esos pacientes, porque por suerte no todos murieron, ver esos pacientes recuperados y que los ve que se van con el bolsito y que te vienen a saludar y te regalan un dulce de leche porque a vos te gusta el dulce de leche, es una gratitud. Yo creo que es un espacio que se debe caminar mucho, para la fonoaudióloga es una muy buena fuente de trabajo, y que yo, que ya soy vieja, ir dejando digamos, el caminito para las futuras fonoaudiólogas que están, bueno, yo tengo un sistema de concurrencia que muchas de las chicas lo tienen, en IREN, en una clínica de neurorehabilitación que trabajo a la tarde, y camuflada las he llevado a la terapia, ¿no? O sea, de contrabando, hablando con el médico terapista, y a fines del año pasado había logrado presentarle el proyecto al director del sanatorio como para que me permita que una concurrente ponele rote 3 meses, y estaba ya casi el ok y tuvimos la pandemia y acá quedamos. Es más, no pudieron seguir yendo a IREN tampoco, porque retomamos ahora hace muy poco. O sea, para cerrar, el trabajo estaría centrado en trabajar con los pacientes post-extubación, si quedaron con trastornos deglutorios, que se dice que entre un 3% y un 60% de los pacientes intubados quedan con alteración deglutoria. Trabajar con pacientes
que han perdido el lenguaje, con pacientes que cursan una ACV, con TEC, con determinados pacientes. También se trabaja la comunicación, no solo la función deglutoria, haciendo estimulación multisensorial al principio, tratando de comunicarnos con ese paciente desde donde sea, como sea. Esa es la intervención que yo hago en el sanatorio, aparte hago consultorio externo en el sanatorio, y la mayoría se van a centros de rehabilitación. Con muchos conozco la fonoaudióloga que está en la prepa, con la que me sigo comunicando, como para que uno manda también en la epicrisis todo lo que uno hizo y con qué protocolo de dieta se va. Con las que trabajan en internación domiciliaria, yo eso no lo hago. También siempre doy mi teléfono y me comunico. Y con el médico de cabecera que atiende al paciente. Yo creo que es un área que no está explotada y que hay que explotarla para la gente joven como mensaje. No sé si quieren hacer alguna pregunta. Tal cual, María del Carmen, excelente lo que nos contaste. Muy, muy enriquecedor e interesante tu paso por el tratamiento con el COVID y el caso que nos explicaste también de la paciente que tuviste, muy interesante. No sé si Ceci, ¿querés agregar algo? No, pensaba en esto del pensar o del actuar en clave del paciente. Evidentemente, cada una de las exposiciones que ustedes estuvieron haciendo recién, más allá del trabajo disciplinar que cada uno desarrolla, ese factor común o el contexto común es este paciente. Pensaba desde lo más crítico hasta el momento en que sale, cómo todo el andamiaje, todo está en función de este paciente, y lo interdisciplinario se convierte en una necesidad. Y en una, podemos decir, hasta en una obligación de poder pensar con otros en función de este paciente. Lo pensaban los chiquititos que mostraba María Eugenia, en los adultos. Obviamente, digamos, las formaciones, las capacitaciones que uno tiene, todo, pero la clave es este paciente. Me decía Marilu, cuando yo entro cantando y qué sé yo, todos los recaudos que uno tiene para entrar, esta necesidad de conversar con los colegas de otras disciplinas. Evidentemente, y creo que en este momento, y viendo las complejidades de las sociedades, de los cuadros, de todo, cada vez es más una obligación y una necesidad. Como planteaba María Eugenia, esto de la transdisciplina, digamos, el trabajar juntos y el trabajar con otros. Por supuesto que hay como distintos niveles. Lo crítico requiere una reacción en lo inmediato, lo terapéutico post crítico requiere otro acompañamiento, y ahí obviamente los campos, las disciplinas se juntan y es una necesidad. Hoy por hoy no se concibe, me parece, el trabajo en soledad. Sí, Maru. Yo quería agregar a lo que decía Marilú, porque es un desafío y esto nos compete a muchos, porque nadie lo va a poder hacer solo, que más colegas se formen en esta área, por supuesto con responsabilidad y conciencia, pero que más colegas se animen a habitar estos espacios, porque es necesario y hay pocas fonos que estén en estos espacios.
tanto en lo público como en lo privado, con diferentes características. Yo la escuchaba a Marilú, en el público también es muy difícil, fue muy difícil hacer el espacio, habitar los lugares, lograr esto de hacer las videos, que no lo conté, pero hacer las videos de ilusión en forma también interdisciplinaria con la médica radióloga y el gastro, los tres juntos. Todo eso fue un trabajo, poner mucho el cuerpo, pero bueno, nosotros somos finitos, creo que lo hablamos así también y se necesita colegas, bueno, nosotros más jóvenes y que sigan este camino y creo que, bueno, esto va a pasar tarde o temprano, todas las NEO, todas las UTI van a tener la posibilidad de hacer una interconsulta in situ, porque esto también no es tan simple como en tu espacio que vos pasás diariamente, a cuando te tienen que pedir la interconsulta afuera, ver la manera de pago, porque eso no está establecido. Entonces es mucho más complejo y no está la opción de que el fonoaudiólogo vea realmente al paciente cuando lo necesita. Así que bueno, es una invitación a las colegas jóvenes que están escuchando y a ver cómo entre todos pensamos que esto puede ser algo que se vaya dando. Tal Nada cual. más. Hay una pregunta en el grupo, antes voy a leer unos mensajes que escribieron. Escribió Lilian Frankel, muy buenas presentaciones, excelentes y generosos aportes de Mariana, María Eugenia y Marilú, relatos valiosos que hacen camino al andar y van dejando huellas tan necesarias en nuestro quehacer y hacer. Felicitaciones, colegas, dice ella. Agrega María Alejandra Santi, nos dice, qué suerte que han tenido estos pacientes de tener a alguien que los alegre en terrible contexto. Me hizo acordar a La vida es bella, la película. Felicitaciones por tan valiosas experiencias. Y por último, pregunta Lilian, dice María Eugenia, ¿con qué rango de etapa etaria de prematuros, clasificación hiperprematuros, muy prematuros, has tenido más experiencia clínica? Gracias, Lilian, por tu comentario. Y en realidad, con todos. La experiencia, las dos neonatologías dependientes de la Secretaría de Salud Pública de la municipalidad, que es la maternidad Martín y la maternidad de Roque, en la que ahora tenemos la suerte también de que hay una colega, que es Guillermina de Rosa, que hace un tiempo que está en el servicio y se capacitó mucho y está en contacto con nosotros permanentemente en el Vilela supervisando, porque en algún momento de la historia de esos pacientitos siempre van al Vilela. En algún momento eso pasa, en general se trata de que no, por la cuestión estas de distritos y territorios, pero muchos interconsultores solo están ahí, y hay cosas y equipos que solo funcionan ahí. Entonces, en algún momento los vemos, entonces la colega que ya lo vio llama, pero bueno, hemos visto, en realidad la intervención en prematuros, que vos me decís hiperprematuros, vos preguntás eso, el paciente desde la neo convocan cuando hay cierta estabilidad clínica, hay pacientitos que, o sea, hiperprematuros, te puedo decir que he visto pacientes que nacieron con 500 gramos, pero no en ese momento. A lo mejor la interconsulta la pasan cuando el paciente ya tiene 900, 1 kilo, no, o más. Es el desarrollo de un hiperprematuro, pero no lo vemos desde el primer momento. Se resuelve siempre, por supuesto, como contaba Mariana, la cuestión que tiene que ver con la vida. Y después apenas consideran los neonatólogos, empiezan a pasarnos la interconsulta. Espero que esté respondida la pregunta. Bien, abrimos espacio si alguien más quiere hacer una pregunta, si alguien quiere hacer algún comentario, agregar algo a lo que se dijo. La verdad que es muy interesante todo lo que fuimos escuchando. Creo que para agregar otra cosa es destacar qué importante que es seguir trabajando en la transdisciplina y, y darle importancia al paciente, como bien las tres remarcaron, en cada una de su momento para exponer, darle importancia al paciente y a su contexto, su familia, que lo mencionaba María Eugenia, es un combo,
lo que llega a una guardia o al consultorio, y no hay que dejarlo de lado y pensar en ese paciente en en todos sus aspectos. Así que las tres le dieron mucha importancia a eso y también mucha importancia a su propia profesión, ya sean médica o fonoaudiólogas, y también el espacio de compartir con los otros profesionales. Muy, muy interesante. Yo quería agregar algo, que también muchas veces me llaman de la guardia cuando llega el paciente para que lo evalúe para determinar si le pueden pasar la medicación por vía oral. Que ese es otro ámbito que también, o sea, desde la planta baja hasta el último piso del sanatorio, uno va haciendo el caminito. Y después, como para cerrar, para que no tengan miedo las que quieran empezar, son muchas las satisfacciones, chicas. En el sanatorio, por ejemplo, muchas veces los médicos me han dicho que gracias a la intervención fonoaudiológica ha habido muchos menos neumonías aspirativas. Y por otro lado, cuando el paciente prueba por primera vez, después de haber estado 20 días intubado con esa lengua seca, lastimada, con costras, y que uno preparó esa cavidad bucal para probar con una consistencia, que el paciente se largue a llorar, que puede tragar y que uno lo ayuda, y decirle y darle la confianza y la seguridad, no te vas a ahogar, si yo te digo que no te vas a ahogar, no te vas a ahogar, porque eso tiene que ver con la seguridad que uno le brinda al paciente, como cuando uno va a un médico y necesita confiar en ese médico. Bueno, la satisfacción es enorme, es menos el miedo, porque es mucha la satisfacción y el agradecimiento del familiar en el paciente adulto, que ni hablar, el que tiene una FEDE de un día para el otro no se puede comunicar, y no entienden nada. Entonces yo también otra cosa que hice desde, no digo desde el servicio de fonoaudiología porque soy la única, armé todas indicaciones que ya están impresas para cómo manejarse con un paciente que perdió la comunicación porque el familiar está como loco, lo atosiga, lo vuelve loco, y cómo manejarse también en los horarios que el paciente tiene que alimentarse, que a veces están en la habitación y prenden la tele y lo llenan de cosas y de estímulo y le ponen la radio. Bueno, todas esas pautas que damos, yo las tengo por escrita y lo primero que hago es dársela al familiar o al cuidador que está con el paciente en la habitación. Eso es en el piso. Bien, sigue habiendo muchos mensajes de agradecimiento, mucho entusiasmo por parte de quienes están escuchando la disertación de hoy. Hay también compañeras mías, o sea, estudiantes de la carrera, bueno, que también dicen que es muy enriquecedor el encuentro y poder escuchar experiencias de profesionales, dice que amen lo que hacen. Es muy interesante para nosotras que estamos transitando los últimos años quizás de la carrera, o hay compañeras que están en las primeras materias, seguramente también escuchando, que el ámbito es súper amplio de la fonoaudiología y que el ámbito de la salud puede ser un trabajo totalmente compartido, y para mejorar, para seguir mejorando y trabajar así en equipo, como siempre nos enseñaron. Así que es muy interesante. De mi parte, muchas gracias. Pensaba en esto que cuando allá por primer año uno empieza abordando esto de la fonoaudiología, ¿no? Y la comunicación, cómo hasta en el espacio de mayor vulnerabilidad, como puede ser una terapia intensiva de cuidados de niñitos, de neonatos, neonatal, perdón, está ahí, al servicio
y está al servicio para ser reparada, para ser acompañada, para ser facilitada. Y cuando por allá, en los inicios de nuestra carrera, esto se pone como en un objeto de estudio, la comunicación, cada vez nos damos más cuenta de lo vívido que es la comunicación y que cualquier teorización que podemos hacer excede, la vivencia excede cualquier tipo de teorizaciones que podemos hacer acerca de la comunicación. Porque esto que ustedes ponen sobre la mesa y sobre este espacio de lugares donde un sujeto, un par humano, está en condiciones de extrema vulnerabilidad y depende de otros para todo, de otros que son profesionales, que están luchando codo a codo para que estén con una mejor calidad de vida, pero nos hace aún más corresponsables de esto y de poder, como decían recién, seguir trabajando, seguir perfeccionándonos, seguir capacitándonos para brindar a este paciente todo lo que podemos y más, que evidentemente se ha puesto sobre este rato que estuvimos conversando, ¿no? Así es, sí, sí, nos siguen llegando mensajes de agradecimiento, de que fue muy interesante la charla. Bueno, de Lilian, de Natalia, Sofía, Florencia, Ceci también. Romina acá dice, muchas gracias chicas, un lugar ganado en el trabajo fonoaudiológico en internación y se construye como le explicó María del Carmen, paso a paso, pero sobre todo con los saberes adecuados. Muy bien, también lo que ella nos dice, muy interesante. Tal cual, tal cual. Bueno. Ahí está también Gabriela presente. Ay, Gaby. Gaby, de las épocas esas en las que empezábamos a hablar de la comunicación cuando iniciábamos la carrera. 34, 33 años, más o menos, ya han pasado toda una vida, un montón. Bueno, vamos a tener que ir ya despidiéndonos. Ale, que estaba haciendo el gesto, hacemos nuestros aplausos para las expositoras que estuvieron esta tarde con nosotras. Este es un hasta luego en nuestro webinar, porque hoy cerramos el ciclo del año 2020, que más allá de la situación de pandemia que estamos atravesando y que no sabemos cuánto tiempo más nos va a atravesar, hemos podido buscar el modo y fortalecer algunas cuestiones que tienen que ver con esto, con una comunicación también hecha de otro tipo, de otras maneras, de otros modos, donde a lo mejor se han sumado en estos encuentros compañeras, personas que no han, de otro modo no lo hubiesen podido hacer por las distancias, porque están en otros espacios, en otras localidades. Así que para nosotros como instituto, haciendo nuestros primeros pasos, les estamos muy agradecidos a toda la comunidad de la Escuela de Fonoaudiología, a nuestras compañeras, a la gente que está en el consejo académico del IUFAR, a toda la comunidad de la facultad, porque esto se pudo ir moviendo y se pudo ir haciendo a partir del trabajo interdisciplinario entre todos los actores que compartimos el espacio de lo común. Así que para nosotros, para Ale, para mí, Ale, si querés sumarte, es un gracias y es un
es como que cerramos la puerta por un ratito, entre comillas, porque seguimos moviéndonos, pero al menos de este espacio de los webinars lo dejamos así. Bajamos un poquitito la luz y para que el próximo año se encienda nuevamente, se encienda el Meet y podamos encontrarnos de nuevo. Más allá de los encuentros presenciales que, si la pandemia nos lo permite, podamos tener. Había María del Carmen, ¿ya alguien levantó la mano? No, yo no. ¿Nadie? Ah, bueno, tengo ahí una manita de Marilu, pero bueno, no. Bueno, qué bueno cerrar, Ceci, qué bueno cerrar el ciclo 2020 de los webinars con este mensaje que nos dejaron las tres disertantes de trabajo en equipo y también de quienes estamos estudiando fonoaudiología, de ese otro lugar donde podemos ejercer, ese lugar Tal tan cual. interesante. Así que muy lindo, la verdad que creo que nos vamos bien, bien arriba, se podría decir. Muy bien, bárbaro. Todas chicas, todas van a trabajar. Sí. Siempre les digo, todas consiguen trabajo. Hay que tener ganas, mamá. Hay trabajo, yo nunca trabajé tanto, miren la disfonía que tengo. Como la niña. Terrible, no paré nunca, chicas. Me quedo con las ganas de cerrar con el baile de Marilú. ¿Eh? El baile de la terapia. Yo entro bailando a terapia. El que está dormido no me ve y el que está despierto se ríe. Siempre con una sonrisa porque como te ven, te tratan. A los médicos todos, no hay uno que no me conozca y que tenga la interconsulta. Ese es otro consejito para las alumnas. Buena onda, chicas. Y estar abiertas, porque yo escucho lo que me dicen los médicos. Aparte pregunto, miro las tomografías, miro todo. Todo, no me quedo con una cosa. Me siento al lado del intensivista y me explica y me dice, esta chica del pulmón, que la operaron, no sé el término, te digo, Mariana, qué se le hizo con el pus en el pulmón, que había una fístula que iba desde el mediastino y llegaba a pulmón, entonces tuvieron, eso como que se hizo un quiste, no es la palabra, pero como que ese pus se endureció y colapsaba el pulmón, no expandía y bueno, y entonces decidieron operarla. Última cirugía que tuvo la chica ayer. O sea, otra cosita que les digo a todas cuando vayan a un odontólogo y se tienen que sacar un molar, tómense la amoxicilina 875 Claro. una semanita antes, porque realmente ver esa chica llorando y una chica sin ningún problema neurológico, sin nada, que está totalmente lúcida, o sea, totalmente lúcida. Ustedes saben lo que es estar viendo, escuchando que el de al lado se murió, porque en estos 24 días que ella estuvo, están separados por biombo, y murieron unos cuantos, entonces no está en el área COVID, obviamente ella, pero el panorama es horrible. Si yo entro a ver esa chica con cero onda, como le digo, no, TN no, todo negativo acá no, TN miralo en la tele. Acá tenemos que ponernos positivos, si no, ¿cómo estamos? ¿Me entendés? Siempre terraza, nunca sótano. Tal cual. Bueno, muy bien. Bueno, Soy Pachada, chicas, me disfrazo, hago de todo. Sí. está muy bien. Cada uno le pone su creatividad. Aparte uno tiene que disfrutar lo que hace. Y si no salís mal. Yo vi morir una nena de 16 años de un tumor cerebral y la estuve viendo un mes y medio. Y esa madre devastada. Y sí. Ese es duro. Pero bueno, hay que ponerle onda. A las alumnas tienen que salir a trabajar y con ganas. Si hacemos las cosas con ganas, el paciente sale a flote.
Y siempre hay que pensar que en primer lugar, siempre, esto se lo dije a mi hijo cuando se recibió, lo digo porque hay alumnos. Ustedes tienen que ver al paciente como que están atendiendo a un familiar muy cercano de ustedes. Como que estuvieran atendiendo a su mamá, su papá, su hermano. El paciente tiene que ser la prioridad. Así no te lo paguen, porque también no crean que todo es oro. Te toca trapos, te toca CAC, pero bueno, uno atiende igual, porque todos están es lo mismo, no hay diferencia. Y si hay que ir un domingo, hay que ir un domingo, porque no sé María Eugenia, pero en este área a mí me llaman los domingos, con esto de a ver si le dan o no la medicación por boca, si ya le ponen la sonda nasogástrica, si ya... Yo leo con el doctor Escoco, que le digo que de la vereda de enfrente, tipo flecha, ya le está tirando la sonda nasogástrica. Espera un poco, dame un poquito de tiempo. Sí, Entonces, nosotros también peleamos un sí, montón. Ahora hay cosas que se aceitaron, al principio era tremendo. es un tema. No nos olvidemos que también es un negocio. Entonces, Sí, pero también en el caso mío, en el hospital, no hubo nunca antes una fonoaudióloga que abordara disfagia en un hospital de alta complejidad pediátrica. tampoco. Mi lugar, yo no sé si quedó claro, pero mi lugar es ese, el hospital, el Vilela y el equipo este que funciona en el CEMAR de los fisurados. Lo otro son interconsultas porque no hay nadie. Claro, Entonces, cuando claro, las cosas no las pueden, no es la realidad que se requeriría, que es un afono permanente en la NEO. Un afono permanente en todos los espacios. En el hospital sí, ahí veo los internados o la ronda diaria, la UTI, pero en las NEO es puntual cuando no lo pueden manejar. Y esto fue un espacio que tuvimos que ir haciendo de a poco, porque al principio los nutricionistas que se manejaron siempre libremente, porque no había nadie, era sonda que la Organización Mundial de la Salud dice entre 3 y 6 meses cuando se piensa que el paciente la va a usar más de ese tiempo, pasamos a una gastro, que favorece un montón de cosas, rehabilitación. Acá sonda, he visto pacientes con sonda 3 años, 3. Yo pasé 10 años en internación domiciliaria, esa parte no la conté. Esa fue mi mayor formación y en un equipo interdisciplinario, codo a codo, día a día. Hasta salíamos a hacer las consultas juntas con la kinesióloga, ella hacía toda la parte motriz, yo hacía... Fue un aprendizaje enorme, empecé a los 23, después llega un punto que, bueno, uno no lo... También la demanda era mucho mayor en el hospital y también es un trabajo en los domicilios para un tiempo, 10 años suficiente fue para mí. Pero fue esto, Marilu, y con firmeza, y con fundamento, y con formación, y con amor, defender lo que considerás que es pertinente para ese paciente. Y ojo que los kinesiólogos invaden nuestro campo. Bueno, ni hablar. No quise entrar ahí, pero el espacio de la neo lo tiene un kinesiólogo. Y hay neonatólogos con otra visión que, no obstante eso, me piden las interconsultas a mí porque, bueno, el kinesiólogo no, hay cosas que no resuelve. Así que bueno, todo es un camino, por eso esto, lo vuelvo a repetir, más colegas que aborden el área, con responsabilidad, con formación, a conciencia, pero necesitamos poder ofrecer estos espacios también para prácticas y para adquirir experiencia, que tampoco está, no está aceitado ese engranaje de que en todos los espacios esto haya posibilidad de que haya alumnas o de que haya colegas recién recibidas. Eso es fundamental. No, y en los ámbitos privados no hay, porque a mí me llaman para interconsulta del MAPAS y del Sanatorio Centro, he ido al Británico, puntuales, pero yo creo que debe tener que ver con médicos que comparten distintos espacios, que son del Sanatorio Americano, entonces van diciendo y entonces te llaman. Exacto. Así que bueno, es un mensaje enorme para las, como dice Victoria, para las que están ahí en formación, terminando, empezando, pero hay que animarse y hay muchas más posibilidades que hace 15 años cuando yo quise empezar y ni que hablar mucho antes. Ahora hay más posibilidades, cada vez más.
Tal cual. Sí, sí. Buenísimo. Bueno, vamos. Gracias, Vicky, por estar acá acompañando todo lo que fue este encuentro. Y bueno, el espacio está abierto para seguir construyendo y deconstruyendo caminos. Así que, bueno, beso para todas, un aplauso. Buen comienzo de clase, Ceci. Gracias. Mariana Moreno. Gracias por estar a todas. Muchas gracias, nos vemos. Gracias a todas, muchas Gracias. gracias.